Qué raro. Yo puse grabar. Recién ahora. Ahora les Bueno, estoy apareciendo. Entonces capaz el mouse se me ha dañado otra vez. Que el mouse que daba clic y me daba doble clic. Seguramente me pasó eso. ¿Y ahorita está grabando? Sí, sí. sí, ahora sí. Ya, porque yo le había dado clic en el botón grabar. Bueno, voy a repetir lo que estaba explicando, ¿ya? Para que quede registrado en la grabación. Entonces nosotros estábamos viendo, la semana pasada, estábamos resolviendo los ejercicios propuestos en los casos. Voy a regresar a la página donde lo que estábamos analizando los casos ya de la aplicación sobre la importancia de la participación del Estado en la economía, y teníamos estos dos casos que lo habíamos resuelto en un taller y lo estábamos revisando en la sesión de clases, los casos 1 y caso 2. Estos casos se mandaron como tarea y se había enviado a la asignación. Si no me equivoco, ya todos tienen cargada la asignación, ya debieron haber cumplido, y estábamos revisando la resolución de este ejercicio. Mismo que todavía están ingresando más personas. Entró. Ahora, esta información la vaciamos nosotros al Excel, y desde el Excel teníamos los datos: importaciones totales, sueldos y salarios pagados por las instituciones de previsión social, el superávit en balanza de pagos en cuenta corriente, sueldos y salarios pagados por las instituciones privadas sin fines de lucro, pago a factores productivos de no residentes, inventario inicial, utilidades repartidas por empresas, derechos de importación, ahorros de la administración pública, compras de gobierno, demanda externa, compra de bienes de consumo, ahorro de las empresas, remuneraciones totales pagadas en la economía, consumo de capital fijo, ingreso personal disponible, consumo de gobierno, compra de maquinaria y equipo, e impuestos indirectos. Estos eran los rubros que nos daban en el caso primero, y con estos datos a nosotros nos estaban solicitando calcular el Producto Interno Bruto a precio de comprador. Para calcular el Producto Interno Bruto al precio de comprador, o el precio de cofactores, nosotros lo hacíamos sumando el costo total a la inversión bruta y las exportaciones netas. Pero al momento de hacer el cálculo, habíamos manifestado que podían ustedes recurrir a hacer la contabilización de las cuentas T. Y si iban a la contabilización de las cuentas T, les iba a faltar algunos argumentos para poder esquematizar el registro contable, sino que este ejercicio está esquematizado de manera de ecuación para un poco afianzar los conocimientos relativos a lo que son las cuentas nacionales que ya aprendimos. Me movió esta pantallita, perdón. Entonces, el consumo total, sabemos por definición que corresponde al consumo de las personas más el consumo del gobierno. Entonces, sumamos el consumo del gobierno, es el dato que ya nos provee de cajón, simplemente lo que hacemos es lo cargamos, y tenemos que calcular el consumo de las personas. El dato de los consumos de las personas no nos los está proveyendo el ejercicio, entonces tenemos que calcularlo. ¿Cómo lo calculábamos? Sabemos por definición que el consumo de las personas corresponden a todos los sueldos y salarios que perciben las personas de las empresas privadas y de las instituciones privadas sin fines de lucro, más lo que consumen. Todo esto es el consumo de las personas. Entonces, nosotros disponemos de estos rubros y nos daban las compras de bienes de consumo, que ya nos da el valor globalizado, y tenemos solamente que hay los sueldos y salarios de las empresas privadas sin fines de lucro. En este caso no tenemos remuneraciones por parte de las empresas, no
no lo está proveyendo el ejercicio. Con esto calculamos el consumo de las personas. Ya teníamos en total el consumo el consumo total, el primer rubro que pertenece al Producto Interno Bruto a precio de comprador. Después teníamos que hacer el cálculo de la inversión bruta. Nosotros sabemos que la inversión bruta es igual a la formación bruta de capital fijo más la variación de existencia. Pero aquí, en este caso, no nos provee de estos dos rubros. No nos provee de lo que es la formación bruta o la variación de existencias. No tenemos este rubro como tal, pero tenemos otros rubros que nos permite calcular el equivalente, que en este caso es el ahorro bruto. Nosotros podemos calcular el ahorro bruto, tenemos cada uno de los integrantes del ahorro bruto, que son los distintos ahorros, y lo que es el valor de las depreciaciones que sí nos proveía. Entonces nos íbamos por el lado del ahorro para encontrar el valor de la inversión bruta, ya que por definición sabemos que inversión es igual a ahorro. Entonces, buscábamos, teníamos el valor del consumo de capital fijo, que es las depreciaciones, dicho en términos diferentes, pero es el mismo concepto. Tenemos el ahorro del gobierno, que también ya nos provee. Tenemos ahorro de la administración pública, eso también lo hacíamos. Teníamos el ahorro de las empresas, que también nos provee los datos, el ahorro de las empresas. El ahorro de las exportaciones, también ya lo teníamos acá especificado, que es el superávit en balanza de pagos en cuenta corriente, y nosotros lo registrábamos siempre con signo cambiado. Ya habíamos conversado sobre esa situación y sabemos que va a ser con signo diferente. Entonces aquí teníamos el ahorro de las exportaciones con el sector externo y nos faltaba el ahorro de las personas. Para calcular este ahorro de las personas no nos da el resultado que esperamos, o sea, no nos dice el ahorro de las personas está al monto. Entonces, acudimos a las definiciones conceptuales que hemos estudiado. Sabemos por definición que el ingreso disponible está en función del ahorro y del consumo. Entonces, para eso simplemente lo que hago es despejo la función ahorro y voy a tener que el ahorro de las personas igual al ingreso que tienen las personas menos los que consumen, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Si yo estoy ahorrando 20 y yo tengo un sueldo de 100, quiere decir que yo estoy consumiendo 80. Entonces, bajo esa relación yo puedo obtener cuánto es mi ahorro total. Entonces, ya una vez identificados estos rubros, simplemente, como ya tengo calculado el consumo de las personas, lo único que me hace falta el ingreso disponible. Y el ingreso disponible, si me lo está dando el ejercicio, que es de 4.320. Entonces ya tenemos el valor del ingreso disponible, tenemos el consumo, y con esto ya nosotros podemos encontrar el consumo de las personas. Perdón, el ahorro de las personas. Entonces ya y ese valor, 140, y con eso ya completamos el dato faltante para poder determinar el valor del ahorro bruto. Entonces ya sumamos la depreciación con todos los ahorros. Una vez que sumamos todo eso, obtenemos el rubro, que en este caso nos da el valor de 410. Nos da el valor de 410. Nos da el valor de 400. Ay, que no se ve esto. Nos da el valor de 400. No se movió. Sí, valor de 410. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros hacíamos para encontrar el siguiente rubro, que es del consumo total. El del ahorro, perdón, que es para determinar el valor de la inversión. Ya con eso tenemos consumo total y tenemos la inversión. Lo que nos hacía falta calcular son las exportaciones. Entonces, para el valor de las exportaciones, sabemos por definición que las exportaciones netas es el total de lo que se vende al mundo y lo que compramos al mundo. Entonces ya teníamos aquí lo que compramos al mundo, son las importaciones, ya tenemos el rubro 2.650, y lo que estamos vendiendo es la demanda externa. Entonces nosotros en total
el resto del mundo nos demanda en bienes y servicios por 2.330 y lo que se exporta, o lo que se compra, o lo que nosotros demandamos es 2.650. En realidad nosotros importamos más que lo que vendemos y tenemos una relación negativa. Entonces ya con estos rubros tenemos el costo total, más la inversión bruta, y por último el ahorro que nos da 5.000, perdón, no es el ahorro, las exportaciones netas, que es 5.630. Y ahí tenemos ya calculado el Producto Interno Bruto a precio de comprador, ¿sí? Eso ya habíamos resuelto en la clase pasada, estamos un poco repasando estas definiciones para que queden más claras. Luego íbamos al segundo literal, literal B, y nos pide que calculen el ingreso interno neto. Para el ingreso interno neto, nosotros simplemente ahí nos pide el precio de productor. Para el precio del productor al ingreso interno neto, lo que tenemos que hacer es restarle las depreciaciones y los derechos de importación. ¿Por qué restamos estos dos rubros? Porque para el ingreso neto del productor, recuerden que el productor transfiere el valor de la depreciación y los costos de los derechos arancelarios, los transfiere al consumidor. Entonces, es el valor que en realidad tenemos generado en el ingreso interno neto es a precio de comprador. Si queremos calcular a precio del productor, tenemos que ajustar los rubros que están transfiriendo a los compradores, y ahí tenemos simplemente que calcular el precio de comprador. Ya lo tenemos identificado, ya lo habíamos calculado en literal A. El PIB nos salía 5.630 menos las depreciaciones, que es el valor de 210, y menos los derechos de importación. Con estos rubros ya nosotros encontramos el ingreso interno neto a precio de producto. Tenemos ya encontrado el literal A y el literal B. Por otro lado, el literal C, para esto nos pide el gasto nacional bruto a precio de comprador. Y el gasto nacional bruto a precio de comprador, ¿a qué era igual? Tenemos el PIC a precio de comprador más el valor del YW. El YW era los pagos que se relacionaban con el exterior. Entonces, aquí simplemente lo que hacemos es los 5.630 del Producto Interno Bruto a precio de comprador ya calculados, menos los pagos de factores productivos no residentes. Va menos porque nosotros estamos haciendo un pago, por eso se resta, porque es una salida de recursos que tiene la nación. Fuera positivo si nosotros recibiéramos recursos de los no residentes, de los factores productivos no residentes. Entonces, por eso es que va negativo. Y ahí tenemos el valor por 5.200. Que era lo mismo que si nosotros no nos íbamos por el lado del PIB, sino nos íbamos por el lado del ingreso. Acuérdense que la condición cuando nosotros habíamos aprendido, cuando revisábamos las cuentas nacionales, es que el gasto nacional bruto era igual al Producto Interno Bruto y era igual al ingreso interno bruto. Entonces, por de acuerdo a la triple igualdad, nosotros podemos también trabajar con estos recursos. Y acuérdense también que la diferencia entre el Producto Interno Bruto y el gasto nacional bruto, cuando estamos hablando en términos del exterior, lo único que diferencia es el concepto de los pagos que se hacen a factores externos por temas de factores productivos. Esa era la diferencia que radicaba entre el gasto nacional bruto y el Producto Interno Bruto. Entonces, aquí nosotros, si no teníamos de repente, no conocíamos el valor del PIB, podemos ir por el método del ingreso interno neto a precio de comprador, que en este caso lo tenemos, y se lo deflactaba, en este caso, sumándole las depreciaciones, los derechos de importación y el rubro de los factores productivos de no residentes.
y teníamos que eso nos daba exactamente el mismo valor. Aquí tenemos el rubro de 5.035, que es el ingreso neto al precio del productor. Aquí va a ser más los de la depreciación, más los derechos de importación, y este valor, que como estamos haciendo un pago, va a ser menos 430. Y ahí teníamos nosotros que nos da la misma respuesta o el mismo resultado. Eso nosotros hacíamos la práctica la sesión anterior. Creo que todavía hay alguien en cola. Listo. Entonces, y nos íbamos al siguiente literal, literal D. En el literal D, nosotros tenemos el ahorro nacional neto. El ahorro nacional neto no es nada más que el ahorro bruto menos las depreciaciones. Ya el ahorro bruto, ya nosotros lo habíamos calculado, era 410. Como queremos calcular el ahorro neto, simplemente le restamos las depreciaciones, que era por el valor de 210, y teníamos el ahorro neto. Vamos, el siguiente literal, el literal E, nos pide los componentes de la balanza de pagos en cuenta corriente. Nosotros sabemos que la balanza de pagos en cuenta corriente sale de la composición de los servicios del exterior, lo que son la compra de bienes y servicios, la compra de los servicios como tal, las compras de bienes y los saldos de las transferencias internacionales con el exterior. Entonces, para esto, aquí lo que hicimos fue detallar el valor como tal. Teníamos, por un lado, lo que es la balanza comercial, exportaciones e importaciones, nos daba la diferencia, 320, eso ya lo habíamos calculado anteriormente. Teníamos que el pago de servicios, en este caso nosotros realizábamos un pago de servicios al exterior, entonces eso nos involucraba que el YW iba a ser negativo, por lo tanto iba a restar en 430, y nos quedan los saldos de transferencias internacionales, que ese rubro no lo teníamos. Entonces, como nos están solicitando encontrar los determinantes o el determinante de los componentes de la balanza de pagos en cuenta corriente, se nos está diciendo la balanza de pago en sus rubros, cómo se segrega. Y para hacer ello, lo único que hacíamos es simplemente lo planteamos como una igualdad, como una ecuación, donde tenemos que el saldo de la cuenta corriente era, en este caso, 360. 360, ah, caramba. Aquí está. Superávit en balanza de pagos de cuenta corriente. Tenemos los 360, entonces tenemos que eso va a ser igual a las exportaciones netas, que sabíamos que en el ejemplo nos salía 320 negativo. Le restábamos el W y esa diferencia entre los dos nos iba a dar el dato de los saldos de transferencias internacionales. Entonces simplemente despejo, ese TI lo despejo, entonces el 320 que está restando pasa a sumar, y el YW que está restando pasa a sumar. Y el neto total era 1.110. ¿Hasta allí alguna pregunta? No hay preguntas. Profesor, en el que dice saldo de balanza cuenta corriente, está 750 y no sería 750, aquí. Ajá, sí. ¿Ya? Dime. No vendría a ser 360, por lo que ya se reemplaza el STI y ahí sale 360. Aquí este rubro, claro, es que el saldo de cuenta corriente es el monto que nos indica acá. Saldo de cuentas, ¿dónde está? Perdí el hilo. Ahí está, que Aquí dice está, 360. 360. Aquí en realidad, el saldo de la balanza, aquí vendría a ser 360.
¿sí? Este es el saldo de... ¿Qué pasó aquí? Todo. Claro, es que este es el rubro que nos indica que el saldo del balance de cuenta corrientes es igual a 360. Y esta igualdad, esta condición de igualdad, nos va a dar al momento de sumar este con este y los saldos de transferencias internacionales. Si te das cuenta, tenemos saldo de transferencias internacionales, 1110, en la compra de bienes, las transferencias de servicios, perdón, por conceptos de servicios, 430, o sea, en realidad nosotros estamos haciendo un pago por temas de servicios recibidos, y el saldo de la balanza comercial, es decir, la venta de bienes, estamos en contra, vendemos menos de lo que compramos, entonces tenemos 320 negativo. Si sumamos los tres rubros, nos queda como saldo neto 360. Que estos 360, ¿qué son? El resultado del saldo de balanza de pagos en cuenta corriente. Entonces lo único que hice fue expresar a manera de una igualdad, donde el STI era mi incógnita. Yo conozco el saldo de la balanza de pagos en cuenta corriente, que es 360. Conozco el saldo de las exportaciones netas, que era negativo 320. Conozco el saldo de los servicios recibidos del DYW, que es los servicios del exterior, y simplemente STI no lo conozco, lo que hago de espejo, ¿no? Entonces este que está sumando pasa a restar, este que está sumando estaba restando, y así hasta que tenemos únicamente el valor de STI, que nos daba el monto de 1110, perdón. Este no lo conozco, es el que lo voy a calcular, y aquí simplemente despejo el STI. Entonces el 320 pasa a restar, de 340 te queda, de 360 menos 320, pasa a sumar, y nos queda el total de 1110. Y ahí teníamos la respuesta, que los componentes de la balanza de pagos de cuenta corriente son exportaciones netas. ¿Por qué valor? Exportaciones netas por el valor de 320. Tenemos compra de bienes y servicios por el valor de 430, es el valor que se ha pagado, y los saldos de transferencias internacionales, 1110. Estos datos son de la época de cuando Ecuador recién estaba en moneda de dólar, y el nivel de las remesas era tan considerable que cubría o compensaba a las exportaciones e inclusive las ventas de servicios con el exterior. Esto es un ejemplo ya de más o menos de esa época, un poquito para que tengan referencia de cómo es este cálculo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? No hay alguna otra pregunta. Estamos bien hasta allí. Entonces, tenemos 28 minutos. Vamos, bueno, voy a explicar, ahí voy a explicar si se corta, continuamos con la sesión. El segundo caso, nosotros teníamos asimismo compras del gobierno, impuestos indirectos, tenemos el ahorro de la administración pública, compras de maquinaria y equipo. Dentro de esa maquinaria hay dos maquinarias que se está revendiendo, es decir, que es maquinaria usada. Tenemos derechos de importación, consumo del gobierno. Tenemos las importaciones de las mercancías, el ingreso personal disponible, consumo de capital fijo, sueldos y salarios pagados por instituciones de provisión social, remuneraciones totales pagados en la economía, sueldos y salarios pagados por instituciones privadas sin fines de lucro, al ahorro de las empresas, pago a factores productivos de no residentes, compras de bienes de consumo, inventario inicial de la economía, tenemos la demanda externa, rentas de empresas estatales, ventas de servicios gubernamentales y sueldos y salarios pagados por el sistema económico. Tenemos estos rubros, y a partir de esto
nos solicita que obtengamos el inventario final de la economía, el saldo de transferencias internacionales, la renta nacional y el gasto interno neto a precio de productor. Y la producción del gobierno. Y por último, el Producto Interno Bruto a precio de comprador. ¿Sí? Teníamos estos rubros y comenzamos a calcular el primer literal. ¿Qué nos pide el primer literal? Determine el inventario final de la economía. No nos está solicitando que calculemos la variación de existencia. Nos pide el inventario final de la economía. Es decir, cuánto es lo que la economía, al término del ciclo actual, le ha quedado en recursos que ha producido y no ha podido vender. Entonces, eso es lo que nos está solicitando calcular. De todo lo producido por la economía nacional, ¿cuánto es lo que no se ha podido vender? Entonces, para eso nos apoyamos de las definiciones conceptuales, como es el cálculo de la variación de las existencias. Sabemos por definición que la variación de existencia no es nada más que la diferencia entre lo que hubo al comienzo del periodo y lo que quedó al final. Si nosotros tenemos estos dos rubros, si tenemos de los tres rubros tenemos dos, podemos, por diferencia o por despeje de fórmula, podemos encontrar el inventario final. Entonces, pero para este ejercicio, resulta que nosotros tenemos únicamente el inventario inicial. ¿El inventario inicial de cuánto es? De 14. De 14. Correcto. El inventario final es de 14. Entonces, para eso teníamos que encontrar el inventario final. Pero el inventario final, NPI, no puedo imaginarlo dónde está. No tengo ni idea. Entonces, tengo que acudir a las definiciones conceptuales para poder encontrarlo. Entonces me voy el otro, como el inventario final es un dato como tal, no tengo una equivalencia, no puedo usarlo. Entonces me voy al otro recurso, que es la variación de existencias, que eso sí puedo apoyarme de otras definiciones para poder encontrar de dónde mismo salen las variaciones de existencias. Entonces, para las variaciones de existencias, yo sé que sale del ingreso, de la inversión bruta. Entonces digo, bueno, la inversión bruta es igual a la formación bruta de capital fijo más las variaciones de existencia. Si tengo el saldo, el valor de la inversión bruta, voy a poder calcular y tengo la formación bruta de capital fijo, bueno, simplemente despejo la ecuación. Pero ¿qué sucede? Que a nosotros, en ningún lado del ejercicio me está dando el valor de la inversión bruta. En ningún lado. Tenemos aquí compras, impuestos, compras, derechos, consumo, saldos, sueldos, remuneraciones, ahorro, pagos, compra, inventarios, demanda, rentas, sueldos y salarios. Por ningún lado me está proveyendo de lo que es la inversión. Entonces, tampoco me está diciendo que bueno, tengo la compra de maquinaria y equipo, que ese rubro sí me puede servir, que es la formación bruta de capital fijo. Sabemos que va a ser 43, pero no tengo la variación de existencias. La variación de existencia como tal no la poseo, solamente tengo de esta ecuación que corresponde a 3 variables, solamente dispongo el rubro de una. Entonces, necesito el apoyo de alguna de estas dos, encontrarlas para poder encontrar la siguiente. Entonces, me voy, porque variación de existencia yo sé que está en función de la inversión bruta. Entonces, tengo que buscar una herramienta que me permita encontrar el valor de la inversión bruta. Sé por definición que la inversión bruta es igual al ahorro bruto. Entonces me voy a ayudar del ahorro o de las condiciones para encontrar el ahorro para determinar mi nivel de inversión. Yo sé por definiciones conceptuales que el total del ahorro de la economía nacional se va a ver reflejado en la inversión. ¿Por qué? Porque todo lo que la economía nacional ahorra lo va a destinar para la inversión. O sea, uno guarda dinero, si una persona normal guarda dinero, ahorra dinero, es para en un futuro poderlo disfrutar de lo que ahorra. No es que uno lo guarda y se muere y que lo disfruten terceros.
No, uno ahorra, dice, yo voy a ahorrar este año porque me quiero comprar al final del año me quiero comprar, qué sé yo, un televisor de 120 pulgadas con estéreo de pantalla curva, qué sé yo, y quiero tunear mi cuarto, ¿ya? Entonces yo voy a ahorrar este año, y ahorro, ¿con qué? Con esa finalidad. Otro dice, no, yo me voy a comprar un vehículo, una casa, una moto, qué sé yo. Entonces, todo el ahorro, por definición, sabemos que se va a destinar a la inversión, porque eso es lo que nosotros terminamos haciendo. Por ejemplo, y yo en mi caso, yo me cambié de domicilio, estoy viviendo en otro lado, tenía unos recursos ahorrados, con esos recursos estoy haciendo algunas adecuaciones menores para mejor comodidad en la vivienda. Entonces, obviamente, el dinero que uno tiene ahorrado se transforma en inversión. Con eso, pues, tengo que contratar un maestro de obra, tengo que contratar albañil, tengo que contratar grafitero, contratar flete. Entonces, genero trabajo, se generan recursos. Eso es inversión. Entonces, ¿y de dónde salen esos recursos? Obviamente del ahorro. Por eso es esta condición, una condición que es sine qua non, que es inversión igual ahorro. Y eso ustedes ya lo hemos conversado con ustedes muchas veces. Entonces, el ahorro bruto, sabemos que es la sumatoria de todos los ahorros que se dan en la economía. Acuérdense que en la economía nosotros teníamos 4 sectores que jugaban, que son las personas, como nosotros también como los hogares, están las empresas, que también generan ahorro, pues puede ser un ahorro positivo o un ahorro negativo, ¿no? Lo mismo el gobierno, puede ser un ahorro positivo, ahorro negativo, que ahí se llama déficit, y tenemos con el resto del mundo, que acuérdense que ahí se mantiene una relación de signo cambiado, por representaciones en el saldo de la balanza de pagos en cuenta corriente. Entonces, y ya con estos rubros, nosotros lo que hacíamos es simplemente identificábamos, a ver, ¿qué rubro nos está dando? Me está dando las depreciaciones, aquí la depreciación me la está dando, no tengo que complicarme la vida, ya me probé el dato, simplemente lo coloco. Se fue. Me está proporcionando el ahorro del gobierno, también ya me lo está proporcionando, tenemos el rubro de 14. Me está dando el ahorro con el resto del mundo, es 12, como es, perdón, no, perdón, disculpen, este es el ahorro de las empresas, me equivoqué. El ahorro de empresas también me lo da, entonces lo agrego. Tengo el ahorro con el resto del mundo, saldo en balanza de pagos en cuenta corriente, en este caso, como hay un valor positivo, recuerden que es la relación inversa, simplemente le poníamos -9. Y por último, necesitamos encontrar el ahorro de las personas. ¿Por qué? Porque no sabemos si calculamos directamente en esta ecuación, vamos a tener dos incógnitas. Vamos a tener la incógnita del ahorro bruto y vamos a tener la incógnita del ahorro de las personas. Entonces, el ahorro bruto sé que está en función de cada uno de estos rubros. Entonces, me voy a ir a investigar aquí, en este caso, al ahorro de las personas, para encontrar cuánto mismo es el valor que me corresponde al ahorro bruto. Entonces, el ahorro bruto, el ahorro de las personas, ya lo habíamos mencionado, ¿de dónde ahorran las personas? Simplemente de lo que reciben de ingreso menos lo que deciden consumir. La diferencia entre lo que recibe de ingreso y consume se llama ahorro. Es obvio, ¿no? Si ustedes ganan 100 y de los 100 se gastan 80, 20 quiere decir que los están guardando y eso se llama ahorro. Entonces simplemente acudo a los conceptos que tengo y el ingreso disponible, ¿de cuánto es? Ya me lo probé, el ingreso personal disponible ya lo tengo. Por un lado, me voy al consumo. ¿Cómo determino el consumo? Acuérdense que eran los sueldos y salarios de la empresa privada. Aquí tenemos los sueldos y salarios. Acá, en este caso, sueldos y salarios, solamente tenemos por parte de las empresas privadas sin fines de lucro. Tenemos también las compras de bienes de consumo. Sabemos que los que hacen compras de bienes de consumo son los hogares. Y las ventas de servicios gubernamentales. Estos servicios gubernamentales, por definición, los compran los hogares. Los hogares como tal. Entonces, sumábamos estos tres rubros y al momento de calcularlo, nos daba el valor de
82. Y con esto teníamos el consumo de las personas que nos permitía, ya nos falta menos de un minuto,